Muy buenos días a todos los asistentes. Les damos la más cordial bienvenida a este séptimo Viernes Científico organizado por el Vicerrectorado de Investigación en coordinación con la Dirección de Investigación y Ética de la Universidad Nacional de Trujillo. Reciban un cordial saludo del doctor Guillermo Arturo García Pérez, Vicerrector de Investigación, y del doctor Juan Carlos Rodríguez Soto, director de la Dirección de Investigación y Ética. Los viernes científicos tienen como finalidad difundir los avances y resultados de los proyectos de ciencia y tecnología en la Universidad Nacional de Trujillo con financiamiento Cano. Para ello, hoy tendremos 5 ponencias con proyectos que pertenecen a la quinta convocatoria Cano en la modalidad 4, proyectos de publicación. Es así que damos inicio a la primera ponencia, que está a cargo del doctor Segundo Eloy López Medina, con el tema Fruto, semilla y germinación de la Denbergia oblongifolia, Jun ex mutis, L. Anderson, árbol de la quina. Doctor López, muy buenos días. Bienvenido a este Viernes Científico y lo dejamos a cargo para su ponencia. Muy buenos días, estimados concurrentes. Mis saludos especial a los organizadores, el señor vicerrector, el señor director de investigación y el señor rector de nuestra universidad. En realidad es altamente satisfactorio y mi felicitación de antemano a los organizadores de esta bonita y linda y productiva iniciativa de los Viernes Científicos, que se convierten en una tribuna que nos permiten difundir algunos avances de investigación que hacemos en nuestros laboratorios y que al mismo tiempo nos permite dar a conocer nuestras inquietudes, nuestras necesidades y sobre todo hacer conocer los resultados de nuestras investigaciones a nuestra comunidad universitaria y principalmente, ojalá, a nuestro público, a nuestro entorno, a, a la gente interesada en este tipo de actividades. Estos viernes científicos nos permiten entonces comunicarnos, ¿no? De manera muy eh, eficiente con el público que de alguna manera es el receptor y debe convertirse en el receptor de los avances y los trabajos que hacemos en la universidad. Fíjense ustedes que desde hace mucho tiempo, o de tiempos inmemoriales, siempre las plantas se han convertido en nuestros aliados de la supervivencia en todos los aspectos: alimenticio, industrial, medicinal, etcétera, ¿no? Y dentro de ellos tenemos conocimientos, pues, del uso de una planta propia de los ambientes de selva alta, tropicales, semitropicales, que comúnmente lo conocemos nosotros como la cascarilla, la chinchona, la cinchona o el árbol de la quina. Lo sorprendente es que trabajos realizados por diferentes investigadores han tratado de adaptar este potencial recurso a las condiciones de costa. Y lo que vemos nosotros aquí en esta fotografía viene a ser una planta de árbol de la quina que se ubica en el distrito de Chiclín, acá en nuestra región, La Libertad, muy cerca al nivel del mar. Esto pues nos trajo a través del Vicerrectorado de Investigación, quien gentilmente nuestro vicerrector me invitó para ver esta inquietud. Se convierte en una realidad problemática muy interesante. De todos los reportes que he visto, solamente en este lugar he logrado encontrar una planta adulta
de esta especie. Pero como vamos a ver nosotros, existen muchos aspectos que se convierten en temas de investigación. Estas plantas son importantes porque tienen diferentes principios activos utilizados en el tratamiento de diferentes males de nuestra comunidad. Y sin embargo, estos principios activos se reportan, según estudios en otras especies, que hay una variabilidad, ¿no?, en los procesos de adaptación. Cuando hablamos de la misma planta en diferentes ambientes, se espera una diferente composición química y por lo tanto un diferente contenido de sus principios activos o sus metabolitos secundarios. En cuánto cambia, en cuánto varía, en cuánto se mantienen, son temas de investigación que realmente merecen trabajarlos y merecen estudiarlos. Como una primera prioridad, lo que nosotros nos interesaba fundamentalmente dentro de nuestra área eh, del grupo de investigación Augusto Bauer, ver cómo se comporta en nuestras latitudes, en nuestros ambientes, y si podemos reproducirlo con la finalidad de poder, uno, reforestar con este árbol gran cantidad de hábitats que han sido perdidos, que han sido, digamos, que se ha eliminado esta planta por el uso excesivo y mal uso, diríamos nosotros, de tal manera que nos propusimos hacer algunos trabajos relacionados con esto. De ahí que tuvimos la oportunidad de postular para una publicación en este artículo, un artículo de publicación para un trabajo relacionado justamente con el PIC número 19-2021 en la modalidad 4 de artículos de publicación. Siempre estamos nosotros viendo si logramos tener las plantas, logramos forestar y reforestar, entonces vamos a tener mayor cantidad de recursos y devolver a los hábitats este hermoso recurso, esta hermosa planta, que dígase de paso puede convertirse pues en un recurso potencialmente que puede generar riqueza. Ya nos decía el sabio Pulgar Vidal en una conferencia que el gran problema del Perú no es tener recursos, porque recursos tenemos en grandes cantidades. El gran problema del Perú es transformar estos recursos en riquezas. Fíjense, y eso nos va a acompañar durante toda la vida. Lo que tenemos nosotros son ingentes cantidades de recursos con un valor inestimable, pero se quedan ahí nomás. El asunto es cómo convertirlos en nuestros aliados que permitan un mejoramiento de la calidad de vida, tanto de los depositarios dueños del recurso, que son nuestros habitantes de estas zonas, como para mejorar la calidad de la población en general y, por qué no, del mundo, tal como hizo el árbol de la quina en un tiempo, ¿cierto? El grupo de investigación está constituido por mi persona, Eloy López Medina, el doctor José Mostacero León, el doctor Armando Efraín Gil Rivero, el doctor Anthony Jordan de la Cruz Castillo, la maestra en ciencias Angélica López Zabaleta, el doctor Luigi Villena Zapata, eh, que trabajamos en diversas áreas como es realmente lo que nosotros debemos hacer para toda investigación. Los tres primeros, los cuatro primeros, trabajamos en la Universidad Nacional de Trujillo, en el grupo de investigación Augusto Bauer y en el Laboratorio de Biotecnología del cultivo de papa y cultivos andinos. Eh, el investigador número 2 trabaja en la Universidad Nacional Agraria La Molina,
en el Departamento de Biología en la Facultad de Ciencias. Y el investigador número 3, el doctor Luigi, trabaja pues en la Universidad César Vallejo, ¿no? En la Escuela de Ciencias, Facultad de Ciencias Empresariales. De tal manera que este equipo de investigación está haciendo no solamente actividades en esta área, sino en otras áreas y en otros recursos y en otros cultivos que son de interés. Fíjense ustedes algo interesante. ¿En dónde estamos aquí descansando bajo un cielo azul, con nubes blancas, un ambiente lindísimo, ¿no? Nos encontramos en un pueblito que justamente se llama Cascarilla. Y la pregunta es, ¿por qué Cascarilla? Y seguramente se llama Cascarilla porque en este lugar existe esa planta que la conocemos como cascarilla. Queda en la provincia de Baguas, en el departamento de Amazonas de nuestro país. En este lugar aún encontramos todavía rodales, ¿no? Rodales de árbol de la quina, que la población normalmente las utiliza para diferentes tratamientos y diferentes aspectos. Entonces vean ustedes aquí, venimos con la finalidad de ver en vivo este valioso recurso, el grupo de investigación, también apoyados con un proyecto Canon Minero para hacer un estudio diagnóstico de los potenciales recursos del norte del Perú, ¿no? Tuvimos la suerte de llegar acá para ver en vivo, pero realmente hay muy poco material que se encuentra en condiciones naturales. La mayor parte ha sido deforestada para usos madereros principalmente y también para usos medicinales. Quiere decir entonces que etnobotánicamente también hay zonas que se caracterizan por algo que representan. Y en este caso, por ejemplo, esta zona, este lugar, este pueblito, viene a ser el pueblito de Cascarilla, ¿no? Puesto que cascarilla o cinchona o árbol de la quina es la misma planta, motivo de diferentes trabajos de investigación por diferentes investigadores. Esto definitivamente no es reciente. Fíjense ustedes, en el libro de las tradiciones peruanas de nuestro laureado Ricardo Palma, existe una tradición peruana la cual cuenta de manera muy jocosa y muy importante que llega hacia el virreinato del Perú el excelentísimo señor don Luis Jerónimo Fernández de Cabrera, Bobadilla y Mendoza, conde de Chinchón y más hierbas más. Llega como virrey con su dignísima esposa que lo acompañaba para acá. Pero da la casualidad que en nuestro país ya había una enfermedad que se conocía con el nombre de las tercianas y las cuartanas. Estas tercianas y estas cuartanas correspondían a una enfermedad que nosotros comúnmente le conocimos con el nombre del paludismo, ¿cierto? Da la casualidad que por diferentes motivos, doña Francisca, la esposa del virrey, se enferma. Y lógicamente traen pues a los mejores médicos y mejores doctores de España, puesto que era un personaje icónico que estaba en el Perú, la esposa del señor virrey, imagínense ustedes. Viene el doctor Juan Vega, ¿no? Con la finalidad solamente de atender y curar a esta importante dama. Llega al Perú, comienza a hacer sus trabajos de curación, de diagnóstico de eso, y finalmente
Ansiosamente, el señor virrey, casi digo vicerrector, señor virrey, le pregunta cuál es el estado de la paciente. Y como ven ustedes aquí, el doctor contesta, señor, ya no hay esperanza. Solo un milagro puede salvar a doña Francisca. Fíjense ustedes, o sea que prácticamente ya estaba doña Francisca condenada a la muerte. Sin embargo, miren ustedes, el conocimiento tradicional que existe normalmente hace miles de años, que se obtuvo por diferentes experiencias, hizo que un indio, despectivamente tratado así, ¿no? Atacado por estas fiebres tercianas y cuartanas en una oportunidad, va hacia los ambientes y encuentra en un lugar un arroyo cerca al cual crecía un árbol de la quina. Toma su agua y se sana. En consecuencias, fíjense ustedes, este, entre comillas, diría yo, gran Newton, porque también Newton, viendo caer una manzana o una naranja, descubre la ley de la relatividad. Y este indio, en términos despectivos que nos tratan así, de Leiva, se da cuenta que bebiendo esa agua se puede sanar de estas fiebres, pero se da cuenta al mismo tiempo que esa agua provenía de plantas cercanas a esa fuente que correspondían a el árbol de la quina. Entonces él inmediatamente dice, si a mí me ha sanado, entonces podría sanar también a otros pacientes que tienen el mismo mal y comienza a tratar a esos pacientes. Pero agrega algo más. Dice, ¿qué le ha podido hacer bien? Las raíces. Entonces él prepara una poción utilizando raíces de la quina y comienza a tratar a los pacientes cercanos de su entorno y los salva de estas enfermedades, los cura de estas fiebres. Por lo tanto, entonces dice, estas raíces deben tener algo, ¿cierto? Y por lo tanto, estas raíces son las responsables de curar de esta enfermedad. Vean ustedes exactamente un proceso y un mecanismo de investigación, lógicamente con sus propios recursos y bajo su propia concepción, pero era investigación tal como Pasteur, tal como Robert Koch descubrieron e hicieron sus descubrimientos, acá también. Pedro de Leiva también logra ver esa situación, logra encontrar esos principios y vean ustedes que con ese tratamiento, con esas experiencias, los curas, los jesuitas eran pues los que tenían más comunicación con la gente. Entonces uno de los curas lo presenta a este señor y le dice, es posible que la reina se cure. ¿Sabe qué significa eso, decirle a un desahuciado que se puede curar? ¿Sabe qué significa para sus seres queridos? El virrey dice inmediatamente, utilicemos esa sustancia. Utilizan esa sustancia y vean ustedes ahí, se sana, se sana. Y por lo tanto, en un inicio, los jesuitas vendían ese polvo maravilloso de raíces de la quina y le dieron el nombre del polvo de los jesuitas. Posteriormente, cuando se sana
condesa de Chinchón, entonces cambia el asunto y le dicen los polvos de la condesa. Y con esto se aporta al mundo, fíjense, al mundo se aporta una de las medicinas más maravillosas que permitieron controlar las tercianas y cuartanas que eran un azote de la humanidad. ¿Gracias a quién? A un indígena, a un paisano de nuestra raza que dio al mundo una cura maravillosa. Entró al mundo de la investigación y uno de los ilustres científicos de la época, Linneo, perenniza el nombre de esta planta disponiéndole chinchona y posteriormente cinchona. Pero miren ustedes esta cinchona, este árbol de la quina, que figura en nuestro escudo nacional, ¿no? Raramente se encuentra en nuestro país y fundamentalmente proviene del Ecuador. Lanzo a ustedes un tema de investigación. El árbol de la quina representado en nuestro escudo, ¿es peruano o es de origen ecuatoriano? Con un 90% de posibilidad, es posible que sea una planta ecuatoriana. Fíjense ustedes al extremo en el cual estamos nosotros llegando. Uno de los grandes problemas que tiene todas estas plantas, ¿cuál es? Le sacan la corteza. Técnicamente, nosotros conocemos a ese proceso como descortezamiento anular. Y ese descortezamiento anular lo utilizamos técnicamente para matar a las plantas. Sin embargo, ese proceso es el que se utiliza para extraer el principio activo del tallo de las plantas. ¿Y cuál es el destino de esas plantas después? Van a morir. Y una vez que mueren se convierten en leña. Proceso que ha condenado a estas especies ¿a qué? A la extinción, a la disminución de su cantidad y la gradual desaparición de los ambientes. Se hace necesario, pues, entonces, trabajar con la finalidad de lograr reponer por lo menos lo que normalmente existía en esos ecosistemas. De ahí que nació una inquietud a un grupo de investigadores, dentro de los cuales figuro yo, discúlpenme ustedes por favor, porque estoy al principio, por eso lo leo, el doctor Mostacero, el doctor Noé Ildefonso Costilla Sánchez, un ingeniero químico muy atento y con muchas iniciativas, con quien conversamos y con quien hicimos un trabajo para demostrar que no solamente la corteza, sino también las hojas contienen esos principios activos. Además del doctor Gil Rivero, Anthony de la Cruz y el doctor Villena, un eminente ingeniero estadístico. Entonces vean ustedes, quisimos por lo menos saber si existen alcaloides tanto en la corteza y tanto en las hojas. Se hizo entonces el trabajo de cuantificación de alcaloides de la Denbergia oblongifolia, árbol de la quina. El árbol de la quina, fíjense ustedes, es el nombre genérico de un grupo de plantas muy emparentadas entre sí, a tal punto que son géneros diferentes. Estamos hablando del género Cinchona, del género Ladenbergia y del género Remigia, todos los cuales se conocen comúnmente
como árboles de la quina o cascarilla, cinchona con 25 especies, de las cuales, vuelvo a repetir, solo 4 hay en el Perú. Entonces, la teoría sigue vigente. ¿Se representa en nuestro escudo a una planta de origen peruano o que se extendió al Perú? La Denvergia, más frecuente que la anterior, 35 especies, 7 peruanas. Y Remigia, con 45 especies y una para el Perú. Todas ellas están prácticamente distribuidas desde Costa Rica hasta Bolivia, en todas las zonas tropicales y subtropicales, fíjense ustedes. Entonces, que quede claro de aquí en adelante de que con el nombre de cascarilla, quina o árboles de la quina, hablamos de un complejo donde hay 3 géneros muy difíciles de diferenciar y con propiedades químicas, con contenido de principios activos muy parecidos entre ellas. Algunos, por ejemplo, la Denvergia tiene más cantidad que la misma cinchona, fíjense ustedes. Remigia no se queda atrás y todos ellos tenemos pues la presentación de esto, ¿cierto? La Denvergia longifolia, entre 16 y 20 metros de largo, ¿no? Con sus flores blancas, pero se confunden fácilmente con los otros géneros. Es muy importante porque normalmente lo utilizan, fíjense ustedes, normalmente lo utilizan los pobladores de nuestras zonas. Lo maceran en alcohol y luego una copita es suficiente. ¿Para qué? Contra el paludismo, enfermedades respiratorias, neumonía e inclusive se ha hablado mucho que también controla al COVID-19. En principios menores también lo utilizan para catarros, el dolor de estómago, hasta para prevenir la caída del cabello, ver autoinflamaciones e inclusive hasta la autoinmunidad persistente también es tratada con esto. Vean entonces pues un pool de situaciones que permiten ser trabajadas y que permiten ser determinadas. Todas producen lo mismo. ¿Cuál produce más de cada uno? Hay cambios en la producción que definitivamente debe haber porque la influencia a organismo, ambiente, definitivamente se va a hacer notar. Todas estas especies contienen, fíjense ustedes, principios activos, alcaloides, quinina, quinidina, cinconidina y otros, ¿no? Todas relacionados con efectos medicinales. Esto de acá debemos quedar bien claro. La concentración de estos alcaloides cambia por la ubicación geográfica, cambia por la altura, cambia por el tipo de suelo, cambia de acuerdo al desenvolvimiento de la planta, sus estados fenológicos e inclusive cambia con la época de cosecha. Vean ustedes pues, entonces pues que hay mucho que trabajar y mucho que estudiar. Les decía a ustedes que tuvimos la suerte de contactarnos con un colega que ha llegado a ser, ¿cómo se llama? O es en la actualidad, me parece, el director de línea de acá de La Libertad, quien vino muy gentilmente a conversar con nuestro vicerrector de investigación y quien nos invitó a participar en este trabajo, ¿no? Puesto que tenían, tal como lo vimos al principio, una plantita en toda la costa peruana está en Chiclín.
Con el señor rector, los señores vicerrectores y otros investigadores nos constituimos a esta zona en coordinación con el señor alcalde de Chiclín y las principales autoridades de allá, y comenzamos a hacer un estudio muy genérico respecto a este material, ¿no? Colectamos hojas y colectamos corteza de tallos. Lógicamente una muestra florífera para que quede registro en nuestro herbario. Y lógicamente ustedes se acercan, los que están interesados, y van a encontrar los números 60465 y 60466 que corresponden no a la cinchona, sino a la Denbergia o blanquifolia, que también lo conocemos como árbol de la quina. Fíjense ustedes aquí esta hermosa planta, ¿no? Cómo me gustaría la posibilidad de hacerle un estudio integral, estudiar las condiciones de suelo, estudiar las condiciones de clima, estudiar la concentración de alcaloides, tanto, qué tipo de alcaloides se tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Se trabajó con hojas y se trabajó con corteza. Para encontrar, fíjense ustedes, contenido promedio de alcaloides totales en corteza seca 0,111, en hoja 0,103 y en corteza fresca 0,099. Acorde con, lógicamente, el peso seco de cada uno de ellos, ¿no? Con esto, ¿qué estamos demostrando, señores, por favor? Que está, que en las hojas y en la corteza encontramos alcaloides. ¿Qué tipo de alcaloides, en qué concentraciones cada uno? Motivos de investigación. Entonces, fíjense ustedes, ¿por qué sacar la corteza del tallo y matar la planta si podemos utilizar las hojas? Este es el gran aporte de nuestra universidad al contexto de uso de este recurso. Ya no utilicemos la corteza, por favor. Solamente utilicemos las hojas. Previo análisis para ver cuál es el estado óptimo de las hojas en donde encontraríamos la mayor concentración de estos alcaloides. Si solamente esto se hiciera conocido a nivel de las zonas de uso, créanme que habríamos dado un gran aporte para la conservación de este valioso recurso, porque ya no habría deforestación, ya no sería planta ubicada, planta muerta, sino utilizaríamos sus hojas con la finalidad de sacar los mismos principios y darle los mismos usos. Vean ustedes entonces que la investigación es muy importante. Por algo la investigación es uno de los pilares de la universidad. Recuerden ustedes que la universidad se cimenta en tres pilares: la enseñanza, la investigación y la proyección social o responsabilidad social. Y este evento es uno de los eventos que deberían hacerse todo el tiempo y nos deberían obligar a los docentes a que hagamos conocer qué investigamos y qué conseguimos en favor de nuestra población. Ese debe ser el norte. Ese debe ser el norte. Que concluimos en este trabajo que está publicado en Revió, la revista de investigación de ciencias biológicas. Cuantificar alcaloides de la Denbergia, árbol de la quina, y vean ustedes, encontramos la mayor cantidad en la corteza seca y en las hojas. En la corteza fresca un poco menos. Pero de todos esas muestras podemos extraer estos metabolitos y fundamentalmente de las hojas. Con esto, ¿qué lograríamos? No destruir los árboles y evitar así los procesos de deforestación que conllevan gradualmente a la extinción de esta planta.
Fíjense ustedes, entonces aparece nuestra universidad promoviendo que los trabajos de investigación que hagamos se publiquen y que se publiquen en revistas de contexto internacional, en Scopus. Iniciativa que aplaudimos tanto al Vicerrectorado de Investigación como a la Dirección de Investigación y, lógicamente, a la alta dirección de nuestro rector y nuestro vicerrector de académico, solamente rogando de que lo que se dice se cumpla, porque para esta investigación nos ofrecieron cierta cantidad de plata, de la cual no supimos nada. Eso sí debo decirlo porque fue así. Tal vez el aparato administrativo, tal vez no sé quién. Al final lo financiamos con nuestros recursos, los investigadores, Eloy López, José Mostacero, Efraín Gil Rivero, Jordan de la Cruz, Angélica López y Luis Villena. Pero miren ustedes, la iniciativa es importante, porque existiendo hay la posibilidad de mejorarla y hacerla efectiva, y eso es lo que cuenta en esta situación, ¿cierto? Vean ustedes que el objetivo principal de este trabajo de investigación fue ver cómo habría la posibilidad de producir plantas con la finalidad de poderlas distribuir a las zonas o lugares en donde primero ya existían para reforestar, recuperar el recurso y en segundo lugar para ir viendo la posibilidad de trabajar con otras zonas donde habría interés. ¿Se imaginan ustedes que nuestros pobladores rurales, en vez de ir a la farmacia, tengan su árbol de la quina, utilicen sus hojas y se curen del paludismo, de los dolores de estómago, de los dolores autoinmunes o de dolores relacionados con enfermedades respiratorias? Sería pues algo fabuloso. Un programa de responsabilidad social que nos dijera, señores, ustedes produzcan las plantas y nosotros nos encargamos de hacerlas llegar a nuestro público usuario. Uy, nuestra universidad brillaría, puesto que estaría devolviendo en parte lo que nuestra población invierte en mantener como entidad pública a nuestra universidad. Sería muy importante, por eso que para esto hicimos un estudio de los frutos, de las semillas y la obtención de las plántulas. Trabajamos aquí, como les decía a ustedes, en agrupación, el grupo de investigación Augusto Bauer, el Laboratorio de Biotecnología del Instituto de la Papa y Cultivos Andinos, el Departamento de Biología de la Universidad Nacional Agraria y la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad César Vallejo. Vean ustedes que de esta manera las investigaciones pues darían un producto muy importante. Vean ustedes aquí en la zona de Cascarilla, ¿no? Gracias a establecer una excursión financiada por Canon Minero, tuvimos la suerte de ir a la zona misma donde están produciendo de manera muy reducida, pero están produciendo, sembrando el árbol de la quina. Probablemente sea la de Envergia, ¿cierto? Acá están los investigadores, el doctor Mostacero, el doctor Jordan, el doctor Charcape, el doctor Gil, mi persona, y bueno, un grupo que veremos más grande a ese nivel. Vean ustedes, aquí están los frutos en la planta de el árbol de la quina. Y acá está algo fundamental que distingue a cualquier trabajo de un trabajo de investigación. ¿Cuál es? La georreferenciación
en la colecta de las muestras que serán llevadas para su determinación a una entidad internacional, de calidad internacional, que es el Herbarium Truxilense. Acá están los doctores muestreando y cogiendo las muestras para ser llevadas y para ser traídas a nuestro herbario con la finalidad de que tengan un registro. Cualquier persona interesada puede ir, preguntar y encuentra ahí la muestra de esta planta. ¿De acuerdo? Una vez que se maduran estos frutos, entonces van a nuestro laboratorio y ahí nos hemos dedicado a hacer el estudio de la longitud, el espesor, el número de semillas de cada una de estas plantas, aplicando luego la estadística del caso para demostrar la homogeneidad, la variabilidad y otras características que pueden existir. De la misma manera, fíjense ustedes las semillas tan bonitas, semillas aladas, ¿no? Pequeñitas, con la finalidad de que la planta sobreviva. ¿Por qué? Porque estas semillas fácilmente son llevadas por el viento y por lo tanto llegan a cualquier zona, a cualquier lugar, y con la humedad del caso, entonces es posible que en su estado natural y en sus condiciones naturales logre germinar y se logre, al menos en pequeño porcentaje, la obtención de plántulas. Entonces vean ustedes, el grueso del trabajo estuvo aquí, ¿no? Luego, ¿cómo se llama? La siembra en laboratorio de material con la finalidad de obtener las plantas y ver la capacidad que tienen de germinar y si hay la posibilidad de trabajar a ese nivel. ¿Y qué encontramos? Vean ustedes. Tal vez el cuadro más importante que nos dice que sobre el 80% de germinación de semillas técnicamente trabajadas en laboratorio. O sea, de cada 100 semillas que existen, podemos obtener 80 plantas. Y vean ustedes que la cantidad de semillas por fruto sobrepasa las 100, que está reportada, por supuesto, aquí en este trabajo, ¿no? Reporta las 100. O sea que tenemos pues un potencial muy grande para obtener lo que nosotros nos proponemos, obtener de las plantas. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. Ese fue el trabajo de laboratorio, eso fue el trabajo de investigación que hicimos con la finalidad de ver la posibilidad de poder producir plantas con la finalidad de recuperar nuestros bosques relictos y, si es posible, difundirlo a todas las zonas rurales del Perú. Eso sería lo ideal. Miren ustedes aquí una tristeza. ¿Qué encontramos o qué vemos acá? Estamos viendo los resultados de un proceso que conmocionó no hace mucho a nuestro país, los incendios forestales. No se nota muy bien, pero por acá está humeando, por acá también está humeando, etcétera, etcétera, etcétera. Debido a que las prácticas normales y comunes de nuestros agricultores es abrir nuevas chacras utilizando el fuego. Pero llegan algunos momentos en el cual el cambio climático nos ha jugado mal, de tal manera que ha hecho de que el agricultor no pueda controlar este incendio y se ha convertido pues en incendios muy fuertes, asociados también lógicamente a las leyes peruanas de este Congreso que tenemos. Entonces vean ustedes acá, no hace mucho, gracias al- a los contactos de la doctora Lourdes con una colega y colegas que trabajan en esta zona, una colega Rimarachín, bióloga, que está hoy como vicepresidenta regional, y una ONG, nos permitieron visitar esta zona para ver los cuantiosos daños y los potenciales daños económicos ocasionados en esta zona maravillosa, prodigiosa del norte del Perú. Vean ustedes en qué se convierten nuestros bosques.
nuestras, nuestros árboles en qué se quedan, nuestras plantas epífitas, tilancias y orquídeas, en qué resulta, y la cantidad ingente de residuos de la vegetación, todos ellos convertidos en cenizas. Es algo que realmente duele el corazón, el ver cómo se pierde esta biodiversidad. Vean ustedes aquí, por ejemplo, tilancias, hemos encontrado también restos de orquídeas, muchas de ellas tal vez ni se conozcan, y muchas de ellas de un alto valor económico. Anturios, que ustedes los compran en los viveros por 80 soles, 30 soles, 50 soles, todos ellos convertidos en ceniza, miren ustedes. Pero ¿qué hacer frente a esto? ¿Y qué podemos hacer como universidad? Miren ustedes. Acá un gran grupo de gente, muchos de ellos, mis aplausos para los estudiantes que yendo con sus propios esfuerzos nos han acompañado para allá. Vean los caminos, nada buenos, ¿no? Pero ahí el espíritu de investigación, promovido también por los organizadores de la excursión, ¿no? Ha rendido sus frutos, creo yo, porque muchos de ellos han venido concientizados con lo que es lo que debemos hacer para salvaguardar nuestra naturaleza. El equipo que fue para esta zona de Pomacochas, en donde se nota, fíjense ustedes, el trabajo desplegado por este equipo de ciencias biológicas, porque aquí está nuestra banderola, gran cantidad de agua, gran cantidad de víveres donados por gente sensible, ¿no? A estos malestares, fueron apoyados por nuestra universidad, por el ómnibus de nuestra universidad, transportados a esta zona. Además de ir a ver qué hacer, qué ha sucedido y cómo podríamos trabajar con ellos, qué podríamos hacer como universidad. Fíjense ustedes, si conseguimos semillas, podemos trabajarlas en sustratos exprofeso y vean ustedes tan lindas las plántulas que aparecen aquí y miren la cantidad que podemos lograr. Esas plántulas luego son tratadas y llevadas a vasitos descartables, ¿no? Tanto vasito que vamos a utilizar para las fiestas navideñas, les podemos dar un uso aquí. Así es que ya saben, si quieren colaborar con nosotros, colaboren, ¿no? Fíjense esos vasitos descartables que se utilizan y se botan como basura. Aquí están cumpliendo una función importantísima. Vean ustedes ahí, ve, la planta ya creció y aquí está para llevarla a campo. Con quienes trabajamos, quienes nos apoyan, quienes nos ayudan, con quienes nos relacionamos y ayudamos a que estos recursos lleguen y sean útiles y seamos útiles nosotros también. Miren ustedes aquí, ve, aquí están las plantas, ¿no? Aquí está el proceso, cómo producirlas. Ya tenemos validado este proceso gracias a los trabajos de investigación que se están haciendo y promoviendo a este nivel. Pero no nos quedamos ahí. También nuestro laboratorio de biotecnología también está haciendo propagación clonal con la finalidad de detectar los mejores genotipos y los mejores fenotipos. Y una vez que se tiene esos genotipos de alta calidad, producir homogéneamente plántulas de alta calidad, tanto en la concentración de principios activos, en su apariencia, en su forma. Bueno, ustedes escojan qué quieren multiplicar. Luego de aquí vean ustedes esta plántula nuevamente utilizando un vasito descartable
se comienza a endurecer y gradualmente ir aclimatándolo para que posteriormente, vean ustedes aquí, aquí está la planta, ya creciendo en un sustrato normal, ¿no? De tierra, para que luego vean ustedes ya se convirtió en una planta en condiciones de poder llevada a suelo y empezar los trabajos de mantenimiento a ese nivel. ¿De acuerdo? Entonces vean ustedes que sí podemos hacer mucho. Si nosotros nos aliamos con otras entidades que tengan también la misma sensibilidad social, tenemos un potencial tremendo que son nuestros estudiantes. Y nuestros estudiantes están con ganas de trabajar, de tal manera que podríamos utilizar parte de su esfuerzo con la finalidad de llevar estos recursos y trabajar con ellos, dando una serie de alternativas potenciales futuras. ¿De acuerdo? Nuevamente, el árbol de la quina de Chiclín, que pueden ir ustedes a visitarlo, claro, coordinando previamente con, porque está en propiedad privada, ¿no? Y ojalá que se tenga interés en seguir haciendo los estudios respectivos a este nivel. Nosotros ya nos a trabajar con ustedes en la medida que podamos, en la medida de nuestras condiciones. Muchísimas gracias a nuestro vicerrectorado de investigación, a nuestra dirección de investigación, que ha permitido que conversemos y que hagamos saber los trabajos que realizamos, un grupo de investigadores, y muy agradecidos a quienes han tenido la gentileza de donarnos su tiempo para poder escuchar y tener eh, algunos alcances, algunos avances. Y lógicamente, ojalá que esto sirva como un estímulo para poder continuar con estas actividades que serían fabulosas. Nuevamente, muchísimas gracias y muy buenos días. Quedo atento a alguna consulta o pregunta que ustedes consideren convenientes. Muchas gracias por su exposición, doctor López, y por compartirnos los resultados de su investigación con toda la comunidad universitaria. Felicitamos también a su equipo de investigación y por lograr la publicación de su artículo científico. Gracias, señorita, también. Bien, ahora continuamos con la segunda ponencia de este viernes científico. El investigador responsable es el doctor Víctor Eduardo Villarreal Latorre. Es el PIC número 21 del 2021 en la modalidad 4. Doctor Villarreal, muy buenos días y bienvenido a este viernes científico. Estamos listos para su ponencia. Buen día con todos. Eh, Muchísimas gracias por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Bien, precisamente la presentación que traigo el día de hoy es acerca de la actividad cicatrizante de una crema a base de orégano, Oreganum vulgare, y este ensayo ha sido probado en ratones. Es un trabajo de investigación realizado por 3 grupos de investigación y con el apoyo de la Universidad Nacional de Trujillo. Este artículo ya se encuentra actualmente publicado en esta revista científica, se ha publicado este año. Y bien, es, como les menciono, un trabajo realizado en base a una actividad cicatrizante. Hay que tomar en cuenta que la cicatrización o el proceso de cicatrización es un proceso quizás un tanto más complejo de lo que nosotros podríamos imaginar. Es un proceso que conlleva 3 acciones: una acción inflamatoria que comienza posterior a la realización de una herida, un corte que se puede realizar en la piel, y pues luego de este proceso de inflamación comienza un proceso de proliferación y luego un proceso de remodelado, en el cual pues intervienen distintos tipos de eh, células que conforman en nuestro organismo, desde células como macrófagos, como fibroblastos, neutrófilos, que están involucrados como un proceso
o están dentro del sistema inmunológico para atacar cualquier tipo de infección que pueda realizarse tras el proceso de la generación de una herida y que son llamados precisamente a la zona afectada por el proceso inflamatorio. Y pues allí empieza el proceso de proliferación, inicia el proceso de cicatrización con la acción de las plaquetas y de los eritrocitos que son traspasados en esta zona, y un proceso de remodelado en el cual involucra la acción o la proliferación de colágeno en la zona. Hay que tomar en consideración que precisamente las células inmunitarias que se presentan en esta zona se da precisamente por una probable acción de ingreso de microorganismos al organismo. Y esas células se encargan de atacar a estas bacterias o cualquier otro tipo de microorganismo que pueda intentar atacar a nuestro organismo. Eh, Sin embargo, mientras se produzca una posible infección dentro de la zona, el proceso de cicatrización va a demorar o va a tomar más tiempo. Esto, esto hace que precisamente pues la posibilidad de que se dé esta acción hace que ante la la posibilidad de que la cicatrización demore más tiempo, hay una posibilidad de que genere alguna mancha, alguna imperfección en esta zona. Igual también lo que ocurre con el envejecimiento, ante una dificultad o una posibilidad eh, de que los niveles de colágeno disminuyan en la piel, se van generando una mayor cantidad de arruguitas, de manchas en la piel propios, lógicamente del envejecimiento, ¿no? Entonces, cualquier tipo de sustancia que pueda generar un aumento eh, de colágeno a nivel dérmico, que pueda atacar una infección o incluso pueda disminuir los procesos inflamatorios, pues van a ser sustancias que van a ayudar en el proceso de cicatrización. Y esto podemos verlo muchas veces en el uso de plantas medicinales. Si nosotros tomamos en cuenta muchas posibles usos de algunas plantas medicinales, algo muy conocido para la piel es, por ejemplo, el gel del aloe vera, ¿no? En el cual muchas veces es utilizado para disminuir manchas, para disminuir arrugas, precisamente porque tiene ese tipo de propiedades. Y así como estas, muchas plantas han sido estudiadas precisamente con una acción de disminución del tiempo en el cual puede demorar una cicatrización. Y se han encontrado distintos tipos de metabolitos activos que precisamente pueden ayudar en el proceso de la mejora y una rápida cicatrización de alguna herida. Los aceites esenciales de las plantas medicinales contienen diversos tipos de sustancias, como pueden ser terpenoides o algún otro tipo de sustancia que han principalmente obtenido una actividad eh, antimicrobiana y antiinflamatoria. Y esas actividades son muy requeridas para este tipo de proceso. Precisamente el aceite esencial del orégano contiene sustancias como timol, como carracrol, como triterpenos, linalol, como ximeno, ¿no? Que precisamente eh, se han analizado y se han obtenido de estos metabolitos secundarios actividades analgésicas, antiinflamatorias, antimicrobianas, que precisamente pueden ser de utilidad en este tipo de proceso. Es por ello que nos embarcamos en esta búsqueda de generar alguna formulación a través del aceite esencial de orégano,
y ver si es que estos tipos de formulaciones podían tener grandes propiedades contra o favorablemente hacia un proceso de cicatrización. Para esto nosotros realizamos una formulación. En primer lugar, mediante un proceso de hidrodestilación, hemos obtenido el aceite esencial del orégano y de este orégano que fue colectado de la provincia de Otuzco, aquí en La Libertad, se formuló una crema. Las cremas han sido formuladas a tres distintas concentraciones, a una concentración del 0,1, del 0,5 y del 1% de contenido del aceite esencial del orégano. Y estas cremas han sido probadas en animales de experimentación. Nosotros hemos obtenido 24 especímenes de músculos de ratoncitos del Instituto Nacional de Salud, entre machos y hembras, entre que tengan un peso de entre 30 y 35 gramos, que es equivalente a aproximadamente unos 2 meses de edad. Y estos animalitos han sido anestesiados, ha sido depilada la parte del lomo de estos animalitos y se les ha realizado un corte, ¿no? En esta parte del lomo de aproximadamente 1 centímetro, el cual ha sido medido con un caliper Vernier eh, para poder realizar el estudio del proceso de cicatrización. Todo esto, lógicamente, enmarcado en un proceso aprobado por el Comité de Ética de nuestra Facultad de Farmacia y Bioquímica. Y aquí tenemos el código de esa aprobación que hemos obtenido para el procedimiento del trabajo de experimentación. Ya una vez realizado este proceso, hemos iniciado con el proceso de mediciones de las heridas tras la realización de la aplicación de las cremas. Las cremas fueron aplicadas cada 12 horas y también hemos tenido un grupo control negativo en el cual no se le ha administrado absolutamente nada. Tomemos en cuenta de que el proceso de cicatrización a las finales, agreguemos o no agreguemos algo, nuestro propio organismo va a encargarse de generar el proceso de cierre de herida. Claro está que si no agregamos nada, el proceso de cicatrización va a demorar más tiempo. Puede generar algún tipo de proceso de infección, el cual puede retrasar aún más el proceso de cicatrización y esto hace que un proceso de la generación de una herida, perdón, de una cicatriz que genere una malformación estética en la piel es mucho más probable. Si nosotros adicionamos una crema o algún otro tipo de sustancia que pueda favorecer el proceso de cicatrización, pues lógicamente esta probabilística de que quede alguna mancha, alguna imperfección en la piel va a ser mucho menor. Y esto es lo que precisamente observamos aquí. Si nosotros observamos el grupo uno, que es el grupo que no ha recibido nada de tratamiento, al cuarto día es bastante, bastante heterogéneo. En cambio, los grupos que recibieron la crema al 0,1 y el 0,5, se observa de que el proceso de cierre al cuarto día ya es mucho mayor. Aún más en el grupo que tiene la crema a una concentración del 1%. Cuando nosotros observamos al último día, que es la cantidad de días que se llevó a cabo en este estudio, podemos observar que el grupo que tiene la crema al 1%, el proceso de cierre ha sobrepasado ya el 50% del tamaño de la herida. Y el grupo del 1%, perdón, del 0,1, del 0,5 y también nuestro grupo control no llega todavía al 50% del cierre de esta herida. Por lo tanto, podemos observar que hay una mayor
escala de cicatrización en la crema que tiene la mayor concentración. Algo muy similar observamos en el estudio histopatológico. Observamos una eh, mayor cantidad de formación de tejidos conectivos, tanto en la crema del 0,5 y una mayor facilidad para observarlo en la crema o el tejido de la crema al 1%. Esto lo realizamos al 7.º día. Después de haber realizado las mediciones, se realizó el sacrificio de los animales de experimentación y se extrajo la piel de estos animalitos. Y a través de eso es que hemos realizado la fijación de estos tejidos con una tinción de hematoxilina y eosina y los hemos observado a un aumento de 400x. Y a través de esto es que nosotros observamos eh, una mayor proliferación de estos tejidos conectivos. Hay una mayor cantidad de colágeno producida en la piel donde se ha colocado la crema al 1%. Y también se observa una mayor direccionalidad de estos tejidos. Por lo tanto, la probabilística de que no quede algún tipo de cicatriz en esta herida que tiene el tratamiento de la crema al 1% es bastante baja. Y esto nosotros lo atribuimos con mayor probabilística, lógicamente, al aceite esencial y sobre todo a la presencia del carbacrol que tiene el aceite esencial de orégano. Esto debido a las propiedades antimicrobianas que tiene este, eh, este aceite esencial y que lógicamente permite un mayor control y un mayor proceso de cicatrización en la zona. Y en base a esto, nosotros podemos inferir que el aceite esencial de orégano va a mejorar los procesos de cicatrización, hace que las cicatrizaciones sean mucho más rápidas y es mucho más efectivo. Lógicamente que la mayor concentración del aceite esencial en una crema permitiría que estos tipos de procesos sean mucho más favorables. Queda aún pendiente en este tipo de trabajos determinar si es que una concentración mayor al 1% puede seguir manteniendo ese tipo de propiedades o las puede aumentar mucho más sin llegar a niveles de toxicidad de el proceso de tener un aceite esencial no a nivel de la piel. Lógicamente, el proceso de ese tipo de estudios seguiría con un tipo de estudios toxicológicos para determinar que una mayor concentración no puede llegar a generar algún tipo de problema a nivel de piel, como puede ser un proceso de irritación. Lógicamente, ese tipo de estudios van a estar de la mano con las condiciones éticas y los parámetros destinados por la OCDE. Quiero culminar agradeciendo nuevamente a la Dirección de Investigación de la Universidad Nacional de Trujillo que nos ha permitido la realización de este tipo de trabajos y a los grupos de investigación que nos hemos visto involucrados en la realización de este trabajo que nos ha permitido obtener una publicación más en una revista de alto impacto que se encuentra indexada en Scopus. Al grupo de investigación en compuestos bioactivos de interés biológico, al grupo de investigación en ciencias dinámicas y grupo de investigación en bioinformática y quimioinformática, el cual presido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Villarreal, por compartir los resultados de su investigación. Agradecerle por acompañarnos en varios viernes científicos y felicitar a usted y a todo su equipo de investigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Continuamos con la siguiente ponencia a cargo del doctor César Eduardo Honorio Javes con el tema incubación en pollos de engorde. Este es el PIC número 23
del 2021 en la modalidad 4 libro. Doctor Honorio, muy buenas tardes. Bienvenido a este viernes científico. Estamos listos para su ponencia. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy me toca hablar un poco sobre el libro que nosotros, una revisión última ya antes de mandarlo a la editorial, pero vamos a darles unos avances de cómo está el libro y principalmente de cómo nosotros y el grupo de investigadores que está a mi cargo estamos construyendo esta importante labor de poder hacer un libro a través de experiencias y a través de mucho el repaso que tenemos. El libro está conformado por 9 capítulos, ¿no? El primer capítulo es la biología del huevo, tenemos el manejo de los huevos desde la puesta hasta la planta de incubación, un tercer capítulo que va del manejo de los huevos y preincubación, un cuarto capítulo que va del manejo, humedad y temperatura de incubación, un quinto capítulo que es netamente muy importante, que es la temperatura de los pollitos durante el nacimiento, un sexto capítulo que es la evaluación después del nacimiento, luego tenemos aspectos significativos en la evaluación del huevo, nutrición en ovo, que es un punto importante a trabajarlo, y terminamos con un poco en los aspectos sanitarios de incubación, ¿no? Cuando nosotros decidimos ver el tema del libro, en este primer capítulo de la biología del huevo, vamos a entender o queremos que los lectores que puedan leer el libro entiendan primero cómo se hace la formación del huevo, ¿no? Para eso hay que entender todo el proceso de ovogénesis, que es la formación del huevo, en la cual intervienen pues los ovarios, los folículos, los infilúbulo, magno, himno, útero, ¿no? Y a la vez cómo ellos en cada parte va formándose cada capa. En el libro establecemos muchas investigaciones o un review de artículos donde podemos observar y ver qué aspecto debemos considerar para que el huevo sea, tenga un mejor desarrollo del mismo al momento de ser incubado, ¿no? Es así que cuando nosotros hacemos la parte de la fisiología del embrión, comenzamos a hablar en sí con todo el metabolismo, el cigoto, la formación, la evolución de la misma glándula, pasando por la parte estructural básica del sistema interno del embrión, llegando al tema de la etapa del crecimiento, ¿no? Y ahí es donde comenzamos a ver puntos importantes como lo que estamos observando acá, que es el albumen, la yema, la cáscara, ¿no? Y ahí es donde tenemos estas membranas que forman parte muy importante, ¿no? Que es el saco vitelíneo, los amnios y el corio. Esto nos va a llevar a nosotros a tener que hablar. En el libro se habla mucho sobre el tema de la clasificación y mineralización de las mismas, por el proceso para formación del huevo, del tema de la respiración y el equilibrio ácido-base, fundamental conociendo el tema para la parte de la fisiología y la nutrición en la parte del crecimiento. Estos puntos son los que nosotros tratamos para que el lector, cuando vea esta primera parte, tenga el conocimiento básico y comience a entender el tema de lo que es una incubación, ¿no? En el siguiente capítulo, ¿no? Que es importante saberlo porque la reproductora tiene el huevo, ¿no? A parar el huevo hacia la planta de incubación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener un manejo muy óptimo, el cual nos va a garantizar de los huevos fértiles, ¿no? O lo que se denomina huevos incubables, ¿no? Que nos va a garantizar un pollo de calidad. También hablamos sobre factores que puedan afectar esa incubabilidad. Eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. El libro establece formas en las cuales debemos hacer la recolección, la selección de la misma, cómo debemos almacenarlo también, cuáles son las temperaturas adecuadas, la humedad relativa, ¿no? El transporte
cómo debemos tener, porque en el transporte también tiene una temperatura adecuada al momento de hacerle el proceso de los huevos. En un segundo ítem de la puesta de la planta de incubación, tenemos acá un programa en donde se especifica claramente los pasos y las temperaturas que nosotros debemos mantenerlo, ¿no? Desde que la gallina pone el huevo hasta que lo llevamos a la incubadora, ¿no? Pasando por un precalentamiento de los mismos con un almacenamiento también, ¿no? Y los vehículos, cómo deben estar los vehículos de transportes formados, ¿no? Entonces, en el libro lo que tratamos es que estos puntos críticos pueda el lector entender su importancia y saber a través de ello qué es lo que tiene que manejar para obtener un buen embrión o un buen pollito final al momento de la incubación. Sobre el tema de manejo de los huevos de incubación, siempre tenemos que tener en cuenta estos 5 factores. El tema de la recolección, la selección misma del huevo en el tema de incubación, en la preincubación, el almacenamiento que uno tiene que darle, estas condiciones ambientales y importante es el manejo sanitario. Esos 5 pilares que debemos tener en cuenta en los huevos de preincubación, en el libro se detalla cada uno en una forma mucho más secuencial, que nos va a permitir a nosotros poder tomar decisiones, ¿no? Qué huevos salen, qué huevos se quedan, y que tener lo más óptimo en nuestros indicadores de incubación final. Eh, Cuando nosotros hablamos, también en el capítulo, hablamos sobre prácticas y recomendaciones para optimizar la incubabilidad. Si nosotros vemos la figura, estamos hablando de factores genéticos mismos, que lo da a través de la reproductora y abuelas, los factores que pueda tener el tema de la planta de incubación, ¿no? Los factores ambientales, los problemas comunes que se pueden dar en la preincubación, ¿no? Si ven la foto, en una preincubación pueden tener problemas, los controles de temperaturas, ¿no? En la preincubación, que es fundamental. Acá a veces en varias incubadoras no lo toman en cuenta, pero esto es fundamental en su desarrollo, ¿no? Y ya le hemos visto el mismo transporte del huevo dentro ya de la incubadora, ¿no? En el esquema. Y también saber hacer el control de calidad de las mismas. Entonces, el lector cuando llega a este capítulo va a entender la gran importancia que tiene cada paso, ¿no? Y las problemáticas que puede tener si comete errores. Entonces, esos puntos críticos son tratados dentro de este capítulo del libro, el cual nos va a permitir, pues, que el lector, nuestros estudiantes o nuestros investigadores que lean el libro le permita tener una mejor amplitud, muy aparte que está comparado también con trabajos de investigación eh, resumidos a través de reviews seleccionados para tener un mejor desarrollo técnico profesional de los lectores, ¿no? Cuando seguimos avanzando, avanzamos a otro capítulo que es la base de manejo de la temperatura y la humedad de incubación. Estos son factores muy importantes porque ya hemos hecho un precalentamiento, ¿no? Pero ahora ya estamos en el proceso de incubación. Y ahí tenemos que ver mucho el tema de la temperatura y humedad. Factores muy importantes en el manejo, ¿no? Porque a través de ello vamos a hacer toda la base fisiológica de desarrollo del embrión en las diferentes etapas, ¿no? Y luego vamos a ver todo el proceso de incubación durante todo ese periodo con esos rangos. Entonces, un error que tengamos nosotros en el tema de mucha temperatura o baja temperatura o alta humedad, vamos a perjudicar sobre la calidad del huevo del pollito final, ¿no? Entonces, eso es un factor que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Y dentro del libro se detalla el paso a paso y las consideraciones que nosotros vamos a tener en cuenta para obtener un pollo de buena calidad. Esto nos conlleva a tener estrategias de manejo de temperatura y humedad, ¿no? Esto siempre tiene que ver
o está relacionado mucho con evitar el estrés térmico, con el enfriamiento del mismo, ¿no? Con la importancia de la posición del huevo y cómo el calor se homogeniza dentro de la incubadora y los ajustes que debemos dar, ¿no? A través del programa de temperatura. Ese es relacionado a la temperatura. Igualmente, relacionado al tema de la humedad, debemos nosotros dar ese tema de importancia y asegurar que esa pérdida de peso no perjudique, porque la humedad va perdiendo en el tema de la incubación, no perjudique la salud del embrión, ¿no? Eso es muy importante porque eso nos va a dar, como le vuelvo a repetir, el tema de calidad de. Luego seguimos en un capítulo muy interesante que es cuando ya evaluamos después del nacimiento, ¿no? Entonces, hay factores por los cuales nosotros debemos tener una muy buena consideración, ¿no? Para evaluar el pollo. Entre ellos, vamos a considerar el peso, el estado de la yema en el abdomen, el plumaje, la coloración, la actividad de reflejos que pueda tener el pollo. Es el tema de un pollo vivaz, ¿no? Que debe tener dentro del esquema de desarrollo, ¿no? Y estos pollitos de calidad va pasando condiciones de incubación, transporte cuidadoso que deben darle, los almacenamientos del huevo, la calidad nutricional que se le ha dado, y ahí influyen mucho también factores genéticos de los mismos, ¿no? Luego podemos dar el tema del sexaje dentro del mismo, ¿no? Una de las condiciones que se da siempre ha sido el tema de cómo hacer el sexado, ¿no? Y ahí es donde vemos los diferentes métodos de sexado, como el método inglés, el método del plumaje, tener indicadores finales. Dentro de ellos tenemos el peso, ¿no? El peso como un indicador dentro del esquema, ¿no? Y esto tiene una muy buena relación, o tenemos que determinar la relación, con el tamaño del huevo y el peso en la cual fue incubado, ¿no? Tenemos que ver. A partir de ahí, comenzamos a sacar nosotros nuestro esquema de pérdida, ¿no? Hay una consideración dentro de los esquemas o indicadores que nosotros debemos tomarlo en cuenta. Igualmente, hacemos una evaluación posterior, porque no todos van a nacer, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que hacer una evaluación de esos huevos, ¿no? Y esos son los huevos que no se incubaron, ¿no? ¿Dónde estuvo el problema? Eh, en la selección previa, no hubo una temperatura adecuada, etcétera, y esos procesos son lo que nosotros denominamos puntos críticos evaluados al nacimiento que van a tener correlación al tema de la incubación que ha tenido, ¿no? Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y en el libro establecemos esas normas, esas secuencias, que le permita al lector o al investigador, pues, tener esas consideraciones y tomarlo, porque a veces nosotros en la práctica nos escapamos de eso, ¿no? Pues nos sacamos los huevos incubables, no incubables, y no sabemos el por qué o no hacemos un análisis, porque al final nosotros eso ya es una pérdida económica, ¿no? Y eso si lo graduamos puede ser significativo por los volúmenes que podamos tener nosotros en inclusión, ¿no? Sobre los aspectos significativos, tenemos que ver la calidad externa del huevo, ¿no? Cuando nosotros tenemos el tema de la cáscara, la consistencia, el grosor mismo, el tamaño del huevo, la limpieza, ¿no? ¿Y cómo logramos nosotros que el huevo incubable pueda tener un tamaño adecuado, un peso adecuado, un grosor y resistencia adecuada? A través de tres puntos, que es la genética, la nutrición y la edad de la gallina. Hay que considerar que a mayor edad va reduciéndose la resistencia y grosor de cáscara, y eso puede dificultar al momento de incubar. Igual manera, gallinas con mayor edad, vamos a tener pesos de pollitas al nacimiento o pollos al nacimiento de mayor peso, ¿no? Está dado por el tema.
Igualmente, el tema de la calidad interna. ¿Cómo está el tema de la calidad de la yema? El color, los índices que puede tener, ¿no? Igual que la clara, ¿no? Donde se evalúa. En el libro hablamos mucho sobre estos aspectos, en la cual nosotros consideramos cada uno como puntos críticos para mejorar, ¿no? Con un review de cada uno, con trabajos que se han realizado, haciendo énfasis para evitar esos errores. Cuando lean van a poder verlo y con ello mejorar el tema de la producción o cuando queramos hacer incubación, ¿no? Y esto tiene un impacto muy grande. Si nosotros manejamos todo ello, vamos a tener un impacto sobre el tema de la cáscara del huevo. Y ahí es muy importante porque tiene una relación muy directa con el tema de incubabilidad. Igualmente con lo que pasa con los problemas internos del huevo y la mortalidad embrional. Si tenemos huevos fisurados, tenemos huevos picados, no podemos ocasionar ahí problemáticas, ¿no? Dentro del momento de la incubación. Y ahí comenzamos a tener problemas. Entonces, la correlación entre la calidad del huevo y la tasa de eclosión es muy importante tenerlo en cuenta para así tener un buenos resultados. Hay una correlación directa. A mejor calidad de huevo, mejor tasa de eclosión. Este es uno de los puntos de capítulos que me pareció a mí fenomenal, trabajarlo con mi grupo de investigadores que conduzco. Y estábamos discutiendo mucho cómo hacerlo este capítulo de la nutrición en ovo. Este tema de la nutrición en ovo nos permite a nosotros pues garantizar que el embrión desarrolle mucho más y no tenga ese estrés de desafío al momento de nacer, ¿no? Entonces es incrementar su tasa de eclosión, incrementar lo que es pollos saludables, mayor rendimiento, ¿no? En la producción final, ¿no? ¿Y qué se inyectará en ese tema, no? Porque a veces desconocemos, dice, ¿qué nutrición en ovo, no? ¿Cómo lo vamos a agregar? Entonces, los nutrientes principales que vamos son los aminoácidos, vitaminas, minerales. Pero además de ello, ya estamos trabajando a nivel de prebióticos, probióticos y antioxidantes, ¿no? Y eso es muy importante. ¿Para qué? Para que una vez que nazca tengamos mayor resistencia a enfermedades, por ejemplo, ya hemos dicho de la tasa de eclosión, que incrementa un mayor crecimiento y rendimiento del pollo ya en campo, ¿no? Y el mismo embrión pues sale muy fuerte y puede resistir a esos cambios, ¿no? Porque mientras el embrión se encuentra en el huevo, está feliz, pero cuando ya nace, ya encuentra un desafío grande y más aún no sabiendo a dónde va a llegar, a qué granja va a llegar, a qué manejo les van a dar, entonces tienen ahí un riesgo de enfermarse o tener problemas. Entonces, cuando nosotros hacemos una buena nutrición en ovo, ¿no? Lo que se hace es que esas tasas sean mucho mejores, mucho más resistentes a los diferentes desafíos que podamos o que se pueda presentar, ¿no? ¿Y a qué edad se puede hacer eso? A los 18 días, ¿no? Donde se hacen las transferencias, ¿no? Y ahí es donde nosotros comenzamos a desarrollar esta nutrición que es muy interesante, ¿no? Para mejorar el desarrollo del pollo final, ¿no? Del pollito bebé. En los aspectos sanitarios de incubación, que este es el último capítulo que hemos desarrollado en el libro, ¿no? Hablamos sobre estas prevenciones en enfermedades de embrión, de los pollitos, en las prácticas de bioseguridad, limpieza para reducir estas infecciones, el impacto de los patógenos, de la proliferación de estos patógenos, eh, que es muy importante, la calidad de agua, ¿no? Que vemos en el tema de la incubación, el mismo esquema del plan de vacunaciones que debemos tener en cuenta, ¿no? Los diseños de bioseguridad, los monitoreos ambientales, la desinfección y control y acceso al tema de los huevos incubados. Entonces,
Si volvemos nuevamente al inicio del libro, vamos a tomarnos en cuenta que va una secuencia interesante que le va a permitir al investigador, al lector, al estudiante, entender un primer proceso de cómo se da el proceso de incubación en pollos de pollo, ¿no? Bueno, esto sería a grandes rasgos lo que nosotros detallamos en nuestro libro de incubación en pollos de engorde. Eso sería todo. Si tienen alguna consulta, por mi parte, muchas gracias por, por darme la oportunidad. Agradecer también al, al Vicerrectorado de Investigación y la Dirección de Investigación por la oportunidad brindada para desarrollar este libro, ¿no? Que yo sé que el momento que ya salga en forma física, pues van a tener los chicos, los estudiantes y los investigadores una herramienta importante para poder desarrollar más investigaciones a partir de las lecturas que ellos hagan en los diferentes aspectos tratados. Entonces, quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Honorio Javes, por compartir los resultados de su investigación con toda la comunidad universitaria. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Bien, y ahora continuamos con la última ponencia de este viernes científico y está a cargo de la doctora Julia Mercedes Ramírez Sánchez con el tema Casos clínicos en porcicultura, tomo 1 del libro. El PIC es el número 24 del 2021 en la modalidad 4, libro. Doctora Ramírez, muy buenas tardes y bienvenida a este viernes científico. Buenas tardes con todos los presentes. Buenas tardes con todos. El día de hoy me agradezco la invitación para la exposición de este libro, que es un proyecto que ha sido idea de varios docentes de la Escuela de Ingeniería Zootecnista de acá de la universidad. Y bueno, en realidad somos varios los autores. Entre ellos tenemos docentes y egresados también, ¿no? de la escuela. Bueno, esta es la numeración del proyecto, el año, y los autores bueno, a través de quienes se concibió la idea de esta obra. eh, y bueno, son docentes de la escuela y también la docente Verónica Román, que es de la Universidad Santa María de Arequipa, que también es colaboradora es coautora, ¿no? de este libro, y los estudiantes, incluyendo un administrativo, que es veterinario zootecnista, que trabaja en un laboratorio de acá del Departamento de Agronomía y Zootecnia. Ok, bueno, primero creí conveniente expresar a quién va dirigido esta humilde obra. Bueno, es para los estudiantes de la escuela y también del área, ¿no? de zootecnia, veterinaria también y también a productores pecuarios, ¿no? Que el objetivo es que se les facilite un poco, ¿no? la información, algunos conceptos, puntos claves que a veces son difíciles de manejar, que en campo a veces requieren, sobre todo a que los productores, los pequeños productores, de alguna guía, ¿no? para poder diagnosticar de repente o tener alguna idea de qué enfermedades puedan estar afectando a sus animales, ¿no? Entonces, esta obra o este libro se trata precisamente de eso, ¿no? De la sanidad en cerdos, ¿no? En porcinos. Bueno, estos son el contenido y la descripción del libro. Está dividido en 6 capítulos. El primero es acerca de las bases fisiológicas, inmunología. En el segundo, patologías digestivas. En el tercer capítulo, respiratorias. En el cuarto, patologías reproductivas. En el quinto capítulo. Y en el sexto, bioseguridad y bienestar animal, ¿no? Todo esto referido específicamente al tema
del cerdo, ¿no? Del cerdo. En realidad, las crianzas en cerdo son crianzas muy difundidas por ser realmente un animal muy dócil, muy fácil en su manejo, pero como todo ser vivo es susceptible a enfermedades y queremos a través de esta obra poder llegar a productores de repente productores pequeños, ¿no? Con mayor énfasis en ellos para que tengan ellos una guía, ¿no? De consulta más que todo, y que les pueda guiar un poco acerca de cómo diagnosticar y cómo tratar y también cómo prevenir y controlar las enfermedades, ¿no? Que eso digamos que es muy importante. Eh, en realidad, este libro ha sido, digamos, avanzado y hecho, cada capítulo ha sido trabajado por grupos de los docentes y estudiantes que han ayudado bastante, ¿no? En el capítulo 1 están las bases fisiológicas del cerdo, fisiologías muy importantes que es la digestiva, respiratoria y reproductiva, ¿no? En cada capítulo hemos tratado de hacer esquemas como el que estoy presentando, que les pueda, digamos, dar un mejor entendimiento, una mejor comprensión y, bueno, una mejor descripción en realidad de cómo es, por ejemplo, el proceso reproductivo en la marrana, que cuáles son las fases del ciclo estral y, por ejemplo, en qué momento es indicado servirla o, digamos, ya iniciar digamos, su inseminación o también a través de monta natural, ¿no? O sea, es, digamos, todo un proceso que requiere de una observación y un diagnóstico en lo posible preciso, ¿no? Del criador. Y así como la fisiología digestiva, perdón, la fisiología reproductiva, también en la digestiva, en la respiratoria, se ha tratado de hacer esquemas de este tipo que a través de imágenes y de una explicación breve y concisa se pueda hacer, digamos, hacer entender o hacer que el productor o el estudiante o aquel que requiera de esta obra, pues le dé una mejor, digamos, entendimiento, ¿no? Se entienda mejor el proceso, ¿no? Esta fotografía es de uno de los estudiantes que ha colaborado, que ahora es egresado ya de la escuela. Él tiene experiencia en crianza de cerdos y es quien también ha colaborado con nosotros, enviándonos también material de su propia experiencia. Ahora él se dedica más que todo a inseminar cerdas, ¿no? A inseminar marranas y también a darle asesoría a los pequeños productores en Virú, ¿no? Él específicamente tiene allí él vive ahí y ahí tiene su campo, digamos, de acción, ¿no? Eh, y bueno, esta es una camada de 20 lechones, ¿no? En una camada que él tuvo la oportunidad de tender y que nos envió la fotografía para colocarla en el libro, ¿no? Que es interesante, digamos, ver casos como este caso que es algo raro, ¿no? Porque generalmente, pues, son de 12, 15 lechones por parto, ¿no? Eh, entonces, también quería manifestar que todas estas fotografías, imágenes que están en el libro son inéditas, ¿no? Son material propio de cada, bueno, de los autores que han participado, ¿no? Que han colaborado en el libro, ¿no? Especialmente aquellos que tienen acceso directo a las crianzas y que han podido colaborar
y enviar material también, ¿no? Para esta publicación. Bueno, este es el esquema que ya presenté anteriormente acerca del ciclo estral de la marrana, hablando acerca de la fisiología reproductiva, ¿no? Dándole, digamos, un toque ahí práctico, ¿no? De cómo aplicar estos conceptos en la vida reproductiva de la hembra, ¿no? En el capítulo 2 está el tema de inmunología, bueno, la inmunología, el sistema inmune, inmunitario, los tipos de inmunidad también. En este capítulo ha trabajado digamos, con mucha vehemencia propia de la doctora Sara León. Bueno, y también con la colaboración del ex alumno de Daniel Castro, ¿no? Y han podido hacer, utilizando algunos programas interesantes, estos esquemas acerca de lo que es inmunología, porque es un tema ya de por sí algo complejo y bueno, se le ha querido dar un toque, digamos, de un poco más de ilustrativo, ¿no? Ilustrativo para que, bueno, los que consulten el libro pues entiendan mejor, digamos, todo este proceso, ¿no? Bueno, allí también hay otro esquema interesante que también se ha hecho y así como este, pues hay varios, ¿no? Que están en el libro. Bueno, en los capítulos ya en el 3, 4 y 5 ya se trata ya específicamente de las patologías, las enfermedades que suelen, más frecuentes, que suelen presentarse en los cerdos, ¿no? Cada capítulo, digamos, en cada enfermedad, en cada patología que se ha tocado, está esta estructura, ¿no? Se ha estructurado de esta manera, ¿no? Ya hemos visto que dentro de los autores hay dos médicos veterinarios y ellos han colaborado bastante también acerca de la estructura en sí que deben tener, digamos, las enfermedades, porque ya sabemos que ellos son los que más, digamos, son conocedores de este tema, ¿no? Aquí está la etiología, la sintomatología, los factores predisponentes a las enfermedades, el diagnóstico y el control y prevención de las enfermedades, ¿no? Cada enfermedad tiene está estructurada, digamos, de esta manera, ¿no? Entonces, aquí hay por ejemplo, un esquema de una enfermedad, digamos, propia de los cerdos, y ahí está un esquema, por ejemplo, ¿no? Que ha sido realizado, elaborado por uno con ayuda de uno de los estudiantes en ese momento, que ahora ya es egresado. Aquí tenemos, por ejemplo, fotografías para elaborar este libro y hacerlo de alguna manera más didáctico. Hemos visitado algunas granjas, ¿no? Algunas granjas donde trabajan, pues, también algunos exalumnos y también en otros que son productores conocidos nuestros y que, bueno, que han tenido la amabilidad de recibirnos y de poder tomar algunas fotos acerca de enfermedades más que todo, ¿no? De sus animales, ¿no? Ahí está, por ejemplo, que la diarrea, que es un problema digestivo muy frecuente en los lechones, y también abortos que pueden presentarse en las marranas gestantes, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, una esquema de forma de transmisión de micoplasma, ¿no? Que, como les digo, se ha tratado de hacer esquemas para que sea un poco más didáctico y sea mejor entendido. Bueno, en el capítulo 4 tenemos bioseguridad y bienestar animal. En este capítulo es interesante, por ejemplo, bueno, lo que tenemos que plasmar allí acerca también de lo que es bioseguridad, es decir, que tratar de que no lleguen las enfermedades a la granja y el bienestar animal, ¿no? Hemos visto bastantes problemas
en este tema de bienestar animal a través del tiempo, bueno, en las veces que hemos salido a campo y también a través de nuestros egresados, hay problemas que suelen presentarse propios del ambiente, pero también que también dependen mucho de las instalaciones, del lugar donde se implementen estas crianzas que generalmente pues son lugares no muy, digamos, no tienen a veces la misma gente, no tiene el cuidado necesario, la limpieza, ¿no? El tener, digamos, criterio adecuado para poder hacer una crianza en un lugar cómodo para los animales, ¿no? Que eso es importante. Depende mucho de esto, cómo los animales respondan, digamos, a nivel ya productivo, ¿no? Si a un animal no se le da las condiciones adecuadas, pues es muy posible que sus parámetros productivos sean bajos, ¿no? Sean pobres, ¿no? Pobre rendimiento. Entonces, este es, por ejemplo, una granja donde trabaja una egresada de la escuela es una cerda que está lactando, que está en el corral de lactación. Bueno, ahí en este lugar pues los animales, las marranas paren y están con sus lechones durante 21, 35, bueno, el tiempo que les den para la lactación, ¿no? Ese es otro corral típico, por ejemplo, que también está en el libro. Es un sistema de producción llamado cama profunda que tiene que ver más que todo con el material de la cama, es decir, del piso, ¿no? Que suele a veces ser un problema porque el animal al defecar y bueno, tiene sus deyecciones naturales, la orina, las heces, suele humedecer mucho el piso, a lo que nosotros le llamamos cama, eh, lo suele humedecer y suele ser un foco, digamos, de contaminación. Este es un sistema donde se utiliza material que puede ser luego utilizado como fertilizante, o sea, puede ser cambiado, ¿no? Se puede usar, se puede usar acerrín, por ejemplo, o material, digamos, que puede ser luego, digamos, de haber sido mezclado de manera natural con las deyecciones de los cerdos, se puede usar como un fertilizante y puede ayudar mucho, digamos, en el tema de la producción vegetal, ¿no? También. Este es un sistema también que facilita también, ¿no? El manejo de las plagas, ¿no? Por ejemplo, las moscas. ¿No? Se ha visto que los olores también son bastante bien controlados con este sistema, ¿no? El sistema de cama profunda que lo utilizan en este lugar, ¿no? Estos son cerdos, digamos, que ya están en engorde, ¿no? Generalmente los cerdos son criados hasta 5 meses y un poquito más eh, para luego, pues, eh, luego pues ser beneficiados, ¿no? Salir al mercado, ¿no? Entonces, bueno, este es básicamente de lo que consta, digamos, el libro y, y bueno, quisiera también de igual manera, ¿no? Agradecer a la Dirección de Investigación por la oportunidad que nos ha dado de poder plasmar en esta obra todo lo que nosotros a veces queremos transmitir, ¿no? Queremos transmitir a los estudiantes y también poder llegar a los pequeños productores, ¿no? Que son los que más necesitan del conocimiento de este centro de estudios, ¿no? De la universidad. Lo cual, pues, nos agradezco mucho y también a los colaboradores de esta obra que pronto, espero, ya pronto va a salir, digamos, ya, porque bueno, ya los materiales para su impresión ya están comprados, todo ya está listo, solamente estamos ya en la última etapa, ¿no? Que es ya mandarlo para revisión. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Ramírez, por compartir los resultados de su investigación con toda la comunidad universitaria. Muchas gracias. Gracias a todos los asistentes por acompañarnos y los esperamos en el próximo viernes científico. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias también. Gracias con ustedes. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias. Gracias.